Hola, bienvenidas a otro episodio de Que Dios nos pille confesadas. Hoy, como habréis visto, el título del podcast es ¿Qué pasa con el catolicismo? Este episodio estará dedicado a profundizar las causas del decaimiento del catolicismo en España. Y sí, no es una sorpresa que el catolicismo está perdiendo influencia social y espiritual en nuestras sociedades. Si bien son muchísimas las causas y no abarcarían los 10-15 minutos de este podcast, hoy hablaremos de 5 de ellas. La primera es el secularismo. Karel Dobleare define secularismo como la separación de lo religioso en lo público, relegando la religión al ámbito privado, y asimismo la metamorfosis que experimentan las religiones ajustándose a los valores modernos. La separación de la Iglesia y el Estado, que en teoría persigue la garantía de la libertad religiosa, así como una sociedad pluralista, en la práctica ha conllevado al descompromiso de la sociedad hacia la religión. Esto implica que las instituciones desarrollan decisiones y políticas al margen de la influencia religiosa, por ejemplo, la eliminación o regulación en algunos casos de símbolos religiosos en lo público. No sé si habréis notado que los adornos navideños cada vez hacen menos alusiones al nacimiento de Jesús. En cuanto a la transformación de las religiones, ajustándose a los valores modernos, podemos decir que se denotan religiones con más predominancia al individualismo, al hedonismo o a la autonomía. Así es como el catolicismo ha experimentado un drástico cambio en lo relacionado a la forma de creer y se conforma la figura del católico cultural, cuyo compromiso litúrgico es flexible y en ocasiones nulo. Seguramente tendréis muchos amigos que no saben en qué se basa la doctrina principal de la Iglesia Católica. ¿A Dios quién lo creó? Pues su madre y su padre, ¿no? Empieza Adán y Eva, ¿no? Pues eso es lo que se denomina un católico cultural, por si alguien no lo sabe. Os sorprenderá también saber que España se encuentra entre los países más secularizados del mundo. Dependiendo de a qué investigación acudas, se situará en uno u otro, pero se encuentra por general entre los 15 primeros países. La Iglesia Católica ha notado cómo ha influenciado el secularismo en España y en otras partes del mundo. Y el Papa Benedicto XVI ha declarado que en España incluso se ha desarrollado un secularismo fuerte y agresivo que roza el anticristianismo. Por tanto, vemos cómo la Iglesia Católica está reaccionando de forma alarmante a los cambios realizados en la sociedad. Pero no son los únicos cambios, porque también hay cambios culturales. Muy de la mano del secularismo han venido los cambios culturales aparentemente contrarios a los valores católicos. Y hablamos entre ellos de la legalización del divorcio, ya que la doctrina y enseñanza moral que considera la Iglesia Católica concibe al matrimonio como un indisoluble y sagrada entre un hombre y una mujer, tal como se describe en el Evangelio. Por tanto, la Iglesia no reconoce el divorcio como una forma válida de disolver un matrimonio, y obviamente hay que destacar que ante los casos de violencia o maltrato sí que se posiciona a favor de la intervención, pero solo en esos casos. Luego, el matrimonio entre personas del mismo sexo también ha sido un tema un poco candente, bueno, un poco bastante. La postura de la Iglesia Católica en relación al matrimonio homosexual se basa también en su doctrina y enseñanza moral, que considera la homosexualidad como un comportamiento intrínsecamente desordenado y contrario a la ley natural. Y la Iglesia defiende que el matrimonio debe ser una unión fecunda y abierta a la vida, es decir, que tenga el objetivo de reproducirse, y que el matrimonio entre personas del mismo sexo no puede cumplir obviamente con este propósito natural y, según la Iglesia Católica y el cristianismo en general, también divino. ¿Por qué los gays celebran el día de San Valentín si lo suyo no es amor? Es solo vicio. Aunque hay sectores que se abren e iglesias que han desafiado al Vaticano organizando bodas entre personas del mismo sexo, por ejemplo, el caso de Alemania en el año 2021 y el desafío por parte de 100 obispos católicos al Vaticano en cuanto a la prohibición del matrimonio entre personas del mismo sexo. Otra causa ha sido la despenalización del aborto. Todos sabemos que la Iglesia Católica, o en general todas las religiones, son contrarias a la legalización del aborto. Bueno, hay algunas que son un poco más abiertas en las circunstancias en las que se puede realizar el aborto, pero la Iglesia Católica por ahora se ha manifestado como contraria a realizarlo en cualquier circunstancia, ya que considera que el aborto es un acto intrínsecamente malo que atenta contra la vida humana desde el momento de la concepción. A día de hoy sigue siendo un tema muy candente e incluso en Estados Unidos algunos obispos propusieron no dar comunión a Joe Biden por estar a favor del aborto. A día de hoy, por causa del secularismo y esa identificación con los valores y principios modernos, muchos creyentes católicos se encuentran a favor de la práctica del aborto o el matrimonio homosexual dentro de la iglesia, etc. Otra de las causas, aparte de los cambios culturales y el secularismo, son los cambios demográficos, que lo tratamos en el episodio de pluralismo religioso. Hoy diremos que obviamente la inmigración ha tenido un impacto significativo
significativo en la religión en España, en particular en la diversidad religiosa. Durante mucho tiempo España ha sido un país predominantemente católico, pero con la llegada de inmigrantes de diferentes partes del mundo también se ha introducido otro tipo de religiones como el Islam, el protestantismo, el hinduismo, el budismo, entre otras. En 1999, el 99% de la población española se identificaba con la religión católica, mientras que el 1% restante se dividía en otras religiones. Pero es que en 2020 la proporción de la población que se identifica como católica ha disminuido al 68%, más de un 30% en diferencia en comparación a 1990. También podemos decir que en 1990 solo había unas pocas mezquitas en España y la comunidad musulmana era muy pequeña, mientras que en 2020 se estima que hay alrededor de 2 millones de musulmanes en España, lo que representa aproximadamente el 4% de la población, que se dice pronto. También podemos decir que en 1990 la presencia de otras religiones en España como el protestantismo, el judaísmo y el budismo era muy limitada, mientras que en el 2020 se estima que hay alrededor de 50.000 judíos, 1 millón de protestantes y alrededor de 100.000 budistas en España. Algo a destacar es que en general los cambios demográficos también pueden influir en las prácticas y enseñanzas de la Iglesia Católica. Por ejemplo, la disminución de la natalidad puede llevar a un mayor énfasis en la protección de la vida, como sucede en España, que se protege la vida y la familia en las enseñanzas de la Iglesia, mientras que el mayor crecimiento de población, sobre todo en áreas de pobreza extrema, puede llevar a un mayor enfoque en la justicia social y la atención a necesidades materiales de las personas. Y ahora vamos al berenjenal y a lo que nos gusta a todos, que es el chisme. Vamos a hablar de los escándalos de la Iglesia, el cuarto factor del que hablaremos en este podcast. Y es que la Iglesia ha enfrentado muchos escándalos a lo largo de estos años y algunos de los cuales han sido muy graves. Vamos a destacar los más notables, por ejemplo, el abuso sexual. Uno de los escándalos más impactantes y vergonzosos de la Iglesia Católica ha sido el abuso sexual por parte de sacerdotes y líderes religiosos. Este problema ha afectado a muchas diócesis en todo el mundo y ha llevado a la renuncia de varios obispos y cardenales. El caso de la Bañeza en 2014, en la que la Fiscalía de León inició una investigación por una denuncia de abusos sexuales cometidos por un sacerdote en el colegio de la Asunción de la Bañeza, fue un caso muy sonado en 2014. Y es que el sacerdote había fallecido en 2007 y en teoría habría abusado de al menos 12 menores. Consecuentemente también viene el encubrimiento como otra de las noticias escandalosas de la Iglesia. Se ha criticado ampliamente a la Iglesia porque ha protegido a los sacerdotes abusadores y ha impedido que se tomen medidas en su contra. Uno de los casos más sonados es el de un obispo en Granada, quien fue acusado en 2014 de encubrir los abusos sexuales cometidos por varios sacerdotes en su diócesis. Martínez negó por completo las acusaciones y se defendió diciendo que había actuado de acuerdo con la normativa eclesiástica. Sin embargo, la investigación judicial y eclesiástica concluyó que había fallado en su responsabilidad de proteger a los niños. Otro caso que ha generado una gran atención mediática en España es el del Colegio de los Maristas en Barcelona en 2016, donde varios profesores fueron acusados de abuso sexual a menores entre los años 70 y 80, y la investigación ha revelado que la jerarquía de los maristas sabía de los abusos y no los denunció a las autoridades. También hay que destacar que la Conferencia Episcopal Española ha creado una comisión para investigar estos casos de abuso y adoptar medidas para proteger a los menores, así como ha establecido una política de tolerancia cero hacia el abuso sexual en la Iglesia, que si bien estamos contando algunos casos escandalosos de la Iglesia, es obvio que la Conferencia Episcopal Española sí que ha actuado en contra de ello. Apóyalo, denúncialo. Bueno, habiendo dicho eso, vamos a por el tercer escándalo, el lavado de dinero. Y es que la Iglesia Católica también ha enfrentado acusaciones de lavado de dinero y corrupción financiera. No hay pruebas de que la Iglesia Católica en España esté involucrada en actividades de lavado de dinero, sin embargo, ha habido algunos casos aislados de irregularidades financieras en algunas diócesis y organizaciones relacionadas con la Iglesia. Uno de los casos más sonados fue el de la diócesis de Mallorca en 2016, cuando se destapó un supuesto caso de malversación de fondos que habría afectado a varias entidades de la Iglesia en la isla. La investigación reveló que se habían realizado transferencias irregulares de dinero entre diversas cuentas bancarias y que habían falsificado documentos para ocultar estas operaciones. Otro caso que causó polémica fue el de la Fundación San Juan de Dios en 2003, cuando se descubrió que habían utilizado dinero público
público destinado a la atención de personas discapacitadas para financiar actividades religiosas y pagar la hipoteca de un convento. En ambos casos, la Iglesia Católica Española ha colaborado con las autoridades para esclarecer los hechos y ha tomado medidas para reforzar los controles financieros y prevenir posibles irregularidades. Además, ha reiterado obviamente su compromiso con la transparencia y la legalidad en su gestión económica. Es importante señalar que estos problemas no son exclusivos de la Iglesia Católica y que también han afectado a otras muchas instituciones religiosas y organizaciones. Sin embargo, la Iglesia Católica, como una de las instituciones más grandes y antiguas del mundo, ha sido objeto de atención particular de estos temas. Pues bien, los escándalos de la Iglesia, sumado al secularismo, contribuyeron al aumento e intensificación del sentimiento de desconfianza hacia lo católico, sobre todo hacia las instituciones. Y es en medio de esta crisis católica cuando se crea un movimiento religioso de jóvenes católicos que ha atraído y fascinado en muy poco tiempo a un gran sector de jóvenes católicos. Tras la pandemia, el Observatorio de Juventud Iberoamericana publicó que en 2020 los jóvenes españoles daban hasta un 50% más de importancia a la religión que en 2016, acercándose a cifras de 1994, y todo ello gracias al movimiento de Hakuna. Y es un movimiento que nace en Río de Janeiro en la JMJ del 2013. Institucionalmente comienza como un grupo de música dentro de una parroquia en España, y es en la JMJ del 2013 cuando se da a conocer. ¿Por qué se llama Hakuna? Yo también me lo pregunté, y es que en una entrevista que les realizamos nos comentaron que estaba inspirado en el nombre de Hakuna Matata, la famosa frase del Rey León, que significa no hay problemas, y según ellos este significado lo encarnan como una negación, como el no, que es lo que significaría Hakuna, y lo viven como no hay problemas al ser hijo de Dios, solo las circunstancias para amar, etc. Entonces el nombre de Hakuna carga consigo todo este trasfondo referencial. A nivel civil podemos decir que fundación, y a nivel canónico es una asociación privada de fieles, financiada mayoritariamente a través de ellos y en segundo plano por las actividades que organizan, la editorial, la tienda, etc. Se caracteriza porque cambia el modo litúrgico en el que viven su fe católica. Las horas santas en las que se reúne Hakuna consisten en unos cánticos y en oraciones de manera alternada, intentando siempre que las oraciones tengan el mismo espacio que los cánticos. De hecho, hay más silencio que canciones, y esta es una de las características más llamativas de este grupo juvenil católico, las canciones. Podemos decir que Hakuna ha tenido un gran éxito entre los jóvenes católicos de España y otros países y se ha convertido en un referente en el mundo del apostolado juvenil católico. Sus actividades y eventos han sido muy populares entre los jóvenes y ha sido destacado por su capacidad para conectar con las nuevas generaciones y transmitir el mensaje de la fe católica de una manera un poco más atractiva y relevante. Y es que otra de sus características es que es un movimiento de reidentificación, sobre todo por parte de los jóvenes. El movimiento de Hakuna se considera un espacio en el que los jóvenes encuentran donde alimentar su fe y sobre todo generar comunidad. Surge como respuesta a la frágil identidad cristiana que impera en nuestra sociedad y bueno, al final, siendo un espacio de religación entre otros similares a ti, es entendible que adquiera fuerza. Incluso podéis ver a través de TikTok cómo los conciertos de Hakuna se llenan y hacen sold out allá donde vayan. Así que realmente es un fenómeno interesante dentro de todo el contexto en el que se encontraba el catolicismo. Este lavado de cara, lavado de imagen que ha dado Hakuna al movimiento católico puede tener a lo mejor efectos positivos en un futuro, en un resurgimiento de la fe católica y de la confianza hacia las instituciones, a lo mejor. Bueno, no se sabe, pero creíamos que era interesante que lo sepáis o que lo recordéis porque supone un punto de inflexión dentro de la Iglesia Católica. Así que bueno, nos vemos en otro episodio. Esperamos que hayáis podido aprender y disfrutar de este, y si tenéis cualquier sugerencia en cuanto a los próximos temas, podéis ponerlo en los comentarios o escribirnos a nuestras redes sociales. Un beso.